El abogado del grupo Hereda es Pedro Fernández y lo tenemos ya al teléfono. Pedro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, es una cuestión curiosa la que planteáis vosotros en vuestra empresa, y es que hay muchas personas que fallecen sin que haya unos herederos evidentes, ¿no? ¿Es esa la cuestión principal de los asuntos que tratáis? Sí, exactamente. Lo que se llama las herencias vacantes es cuando fallece la persona y nadie reclama la herencia porque no hay unos familiares cercanos, o si hay familiares cercanos desconocían tanto la existencia como, por supuesto, el fallecimiento de esa persona. Ujú. ¿Y qué pasa entonces cuando alguien muere sin testar, se dice, ¿no? O intestado o algo así. Sí, no es sin testar, quiere decir, es sin herederos conocidos, porque Ah, puede haber hecho o no testamento, pero la problemática está cuando los herederos no conocen que son los herederos de la persona fallecida, ¿no? ujú. La persona puede haber hecho testamento y, sin embargo, los herederos no saber que están nombrados en el testamento, y como en España el notario no busca a los herederos, pues hay muchas ocasiones en las que se queda, digamos, vacante la herencia. Claro, porque el mecanismo habitual es que alguien fallece y los herederos normalmente son personas que están en su entorno y son ellos los que se ponen a buscar, ¿no? O le preguntan a... bueno, de hecho hay un registro en el que se puede consultar, ¿no? Los testamentos. Sí, hay un registro, es el de última voluntades, y ahí se puede consultar, pero lo que ocurre es que si el heredero normalmente es un hijo o alguien cercano, pues no tiene problema, pero como el heredero no sea alguien cercano, no hay posibilidad de que se entere, porque él no puede saber lo que dice el testamento Ujú. y mucho menos tener conocimiento del fallecimiento, de que esa persona es la nombrada heredera. Claro. Eso en principio parece que es muy difícil, pero luego en realidad existen muchísimos casos en los que se producen herencias vacantes, muchos. Bueno, ¿y vosotros entonces cómo trabajáis? ¿Cómo hacéis para buscar a esos herederos? Pues en inicio lo que hacemos es, una vez que nos dicen digamos, la persona que ha fallecido, Ujú. y nos enteramos de que efectivamente no tiene ningún tipo de heredero que haya reivindicado la herencia, los, digamos, investigadores montan lo que se llama el árbol genealógico, que es ir viendo quiénes son los familiares más cercanos a esa persona. Luego, después de una investigación, puede ser de 3-4 meses, terminamos sabiendo quiénes son los familiares más cercanos y vamos a buscarlos. Normalmente, casi siempre, están bastante lejos de la ciudad donde ha fallecido el llamado causante. Ujú. Bueno, y entonces hacéis esa llamada que hemos visto muchas veces en las películas, ¿no? De decir, oye, que te han dejado una herencia. ¿Y cómo hacéis para que la persona sepa que es una cosa real y que no es una estafa? Porque hay muchísimas estafas con estas cosas, ¿no? Bueno, pues en parte gracias a vosotros y a mucha publicidad que ahora hemos hecho tanto en televisión como en medios, dando a conocer las empresas que efectivamente tienen esa actividad, que es el Grupo Hereda, fundamentalmente en España, y que somos una empresa solvente y muy conocida, pero muy conocida ya a nivel un poco de la prensa, porque efectivamente hasta ahora se podía confundir con la posible, llamaban estafa nigeriana, el timo nigeriano. Ujú. En nuestro caso es muy fácil. ¿Por qué saber que es una estafa? Porque nunca se les pide dinero, siempre se les pide que firmen un porcentaje de una herencia, y nosotros ya conocemos que la herencia es importante, si no, no hubiéramos trabajado. Entonces, siempre que no exista la petición de dinero, es tendente a ser real. Si te piden dinero por algo, ya la cosa no huele bien. Claro, porque en estos casos, cuando el heredero no es un hijo y no es un heredero así directo, hay más impuestos, hay más lío y solo merece la pena si verdaderamente la herencia es cuantiosa, ¿no? Claro, nosotros evidentemente al solamente cobrar un porcentaje o cobrar un porcentaje de la herencia, adelantando todos los gastos, ya hemos estudiado que la herencia es viable, es buena y es cuantiosa, y le va a dejar bastante dinero neto una vez pagado todo, impuestos, etcétera. Por lo tanto, nosotros ya lo tenemos muy estudiado, y cuando llegamos al heredero sabemos que va a haber un remanente importante. Si Ujú. no, no lo hacemos, claro. ¿Son muy largos los trámites para todo esto? No, vamos a ver, puede retrasarse más la búsqueda del heredero. Imagínese que a lo mejor la persona ha fallecido en una residencia en Murcia, pero su heredero se encuentra en la República Dominicana, que es muy posible, es un caso real que le estoy diciendo.
Ujú. Entonces, claro, hasta localizarlo, viajar hasta allí, hacer lo que llamamos la caza, que es ir presencialmente a hablar con el señor, y después, digamos, la tramitación internacional dilata un poco más, y más ahora con todos los temas de la pandemia. Pero no, una vez que está firmado el acuerdo, por lo general se tardan 3, 4 meses en hacer la liquidación. Ujú. Entonces tienen que dar un porcentaje a la empresa de abogados, en este caso a vosotros, por haberle hecho la gestión, y luego Hacienda, que también se lleva su parte, claro. Bueno, vamos a decir que primero Hacienda, esa Sí. siempre está adelantándose a cualquier circunstancia, y cuando ya ha cobrado Hacienda, entonces ya podemos repartir los demás. Es claro. Bueno, y eso es distinto en cada comunidad autónoma, ¿no? Los porcentajes que, vamos, el impuesto de sucesiones en algunos sitios se ha reducido mucho, en otros no. Eso será algo que os importa también a vosotros, ¿no? A la hora de hacer las gestiones. Sí, de hecho ha habido unas diferencias y sigue habiendo unas diferencias notabilísimas en vuestra región. Es una de las más castigadas de una manera totalmente ilógica e injusta, porque no tiene nada que ver que un señor muera a 100 metros de un sitio o de otro, paga una barbaridad o no paga nada. Pero en nuestro caso tampoco interviene demasiado por una cosa, porque la persona fallecida por lo general no es inmediato. Quiere decir, a nosotros nos dan casos de gente que ha fallecido hace 4, 5, 6 años, que es cuando ya saben que esa persona no tiene herederos. Ujú. Porque cuando alguien fallece hace 4 días, pues nadie espera, pues espera a que pase el tiempo y aparezca algún heredero. Ya. Cuando ya nos facilitan a nosotros el contacto es porque ya el administrador de fincas o la persona del banco o la persona de la residencia, en este caso, ya sabe que ha fallecido hace muchos años y por ahí nadie ha reclamado nada. Entonces nos dice, oiga, mire, hay una casa que está dando deudas o está lo que sea, busque a los herederos para que se hagan cargo. Claro, así os llegarán muchos de los casos, ¿no? Porque hay muchas comunidades de vecinos que el hecho de que un piso se quede vacío sin nadie que lo reclame es un problemón. Claro, exacto. Sí, sí, es exactamente una de las fórmulas, es esa. Ahora las propias administraciones lo están haciendo. Antes tenían dificultades por la ley de administración, etcétera, al ser una sola empresa genealógica para contratar. Pero con la pandemia, muchas administraciones se han adelantado a contratarnos porque se les ocasiona, se les viene encima un problema muy gordo en septiembre. Ujú. No solamente toda la persona que ha fallecido en el COVID, sino que va a haber sin filiación casi un 5%, y eso es un jaleo importante. ¿Qué quieres decir con eso de que va a haber un 5% sin filiación? Sin filiación, que van a producir lo que dicen una herencia vacante, que han muerto y que no hay ni un familiar al que poder avisar. Ujú. ¿Hay que Eso, respetar algún tipo de plazos para que se presente algún familiar sí, o el...? el plazo que dice la ley son 30 años, pero claro, las administraciones difícilmente van a esperar 30 años adelantando el gasto de entierro funeral y todos los gastos que origine la custodia y administración de los bienes de esa persona. Ujú. Eh, Hasta ahora pues lo iban haciendo, pero cuando se les acumula, como se les ha acumulado en este momento, va a ser un problemón, sobre todo para comunidades con incidencia gorda como Madrid. Claro, porque eso te iba a decir, en situaciones, en sitios como Madrid o Cataluña, o ahora por desgracia Aragón, que la pandemia está ¿Mm? golpeando muy fuerte, claro, se darán muchísimos casos, ¿no? Se habrá aumentado mucho. Muchísimos casos. De hecho, ahora habían intentado hacer la Comunidad de Madrid una especie de entierro masivo, pero es algo que no sale mucho en prensa, Ujú. pero ya en su momento, en el 2003, en Francia, en una cosa parecida, que fue una ola de calor, y en el que murieron en París bastantes menos personas de las que han muerto ahora en Madrid, ya se originó ese problema a los 3 meses de haberse producido las muertes. Tuvieron que enterrar casi a 3.000 personas en fosas comunes, y no son ya solamente el tema, digamos, emocional de que has enterrado a alguien sin saber quién es, sino que la administración de los bienes de esa gente queda en el limbo, y eso origina problemas. No te voy a preguntar las herramientas que utilizáis, porque eso ya forma parte de vuestro trabajo, pero Sí. imagino que Internet ayudará mucho, ¿no? No, no, por supuesto. Hay una parte muy importante cuando se localiza a la persona. Lo primero que se hace es una búsqueda en Internet que da muchísima información. También hay que saber buscar, no simplemente poner en Google la palabra. Hombre, Los claro. investigadores a mí cada vez me sorprenden más haciendo unas búsquedas que yo ni sospechaba que se podían hacer. Pero después Internet llega a un punto. Estamos hablando de gente que tiene muchos años y hay que buscar de hace mucho tiempo, y eso no está en Internet todavía. Ujú. Hay que hacer búsquedas presenciales, ir a los sitios donde había vivido, a los bares, a las peluquerías, y preguntar.
y sobre todo a las parroquias y a los cementerios. Claro, que es donde están todos esos datos. Bueno, pues hay que decirle a nuestros oyentes que si alguna vez les llaman de una empresa de este tipo y no les Sí, piden dinero por adelantado, que se fíen y que, oye, que pueden llevarse una sorpresa de algún familiar o de alguien que ni siquiera sospechaban y que les ha dejado una herencia. Pedro así es. Fernández, de Grupo Hereda, muchas gracias por contárnoslo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.